nuestras convicciones en torno al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven toda su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho de que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si le preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo?, dirán, bueno, es algo religioso, pero no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso, pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros para ayudarnos a ser todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan y hagan esto y aquello, sino que dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes, y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así. Una noche me senté en la mesa para cenar. Estaba en mi primer año. Acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado llegamos al tema del Espíritu Santo y dije, el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos. Y dije algo más al respecto, y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, pero dijo, Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté, claro que sí. Él estaba haciendo un doctorado. Pensé, algo aprenderé de este joven, seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente. Noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo. Y le dije, así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego y dijo, este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó, está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije, no puedo leer esto. Te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo, sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular. Él, ella o eso. Entonces los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien, no solo un poder, ni otra fuerza, no, es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis, capítulo 1, y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes incluye en hagamos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y allí está, en el Antiguo Testamento. Y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo.
Y si vamos a Juan capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Y luego procede a explicar a qué se refiere. 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador, quien nos faculta a hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga. Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía: este Espíritu Santo de quien hablamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo: aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho. Y siendo un niño de 12 años, no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien. Y batallaba. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo: tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta: seré un mejor estudiante porque tengo al Espíritu de Dios obrando en mí, que me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta con su familia, por ejemplo. A veces batalla. Usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice, o no entienden su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, que le facultará en cada circunstancia de la vida a hacerlo mejor en lo que sea. Así que Él no los dejó, y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía: no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora, al aceptar a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad, o sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias, más adelante y por el resto de su vida. Lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es lo que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián, es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría, y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para ser y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz, al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón, creyendo lo que Él dijo,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de inmediato Dios le sella como uno de sus hijos. Luego, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todo reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos. Pero Él está allí. ¿Y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios, que el pecado no tiene lugar en nuestra vida. Y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vea la siguiente palabra, y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Bueno, pues quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá. Y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa. Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él, dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto, les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Imagínese que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros, solo los que están aquí, y que Jesús dijera, esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo. Los dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará. Pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podré hacer eso, eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso, les dijo, su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo, y les dijo, no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos, no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo. Que hoy, a quien sea que encuentre, lo que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me llame a hacer. Confiar en que tendré todo lo que necesite porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo
y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchen allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal en nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente, la fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias a eso en la Biblia, pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo? Todo el mundo quiere alguna clase de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación, es su energía divina, es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, alguien comienza a discutir sobre el Evangelio, solo diga, gracias Espíritu Santo. Cuando usted entre en una discusión con alguien, aprópiese en ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor. Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzando porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así. Es que yo soy tan débil y no puedo hacer esto ni puedo hacer aquello y pobre de mí. Y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad, cual sea. Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchen este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir, bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hago lo mejor que puedo. No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer. Sea lo que sea, no será perfecto. No siempre será lo mismo. El Espíritu. Mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente para que no nos dejará hacerlo todo perfecto siempre. ¿Y sabe por qué? Porque nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora, lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero, no perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia, quien mora en usted. Él está allí ¿para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer y encontrar gente a su alrededor todo el día, con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sea,
pero al reaccionar por el Espíritu lo hace en fortaleza. Reacciona en la energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos. No para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad. Y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí, reconocer que está allí, actuar como que está allí y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces, al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales. Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente, nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todo juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera que sea la batalla, no puede perder. Cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de la Trinidad. No puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piense en esto. Cuando Jesús les dijo, por tanto, id hasta lo último de la tierra, así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando. Incluso en esos dialectos que faltan por traducirse, hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, pues ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos de su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Y alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo, pero ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es
Mientras más se entregue a sí mismo, a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piense en esto. Al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción. Quizás sienta que le pasa toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida, que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu. Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador. Que recuerden que no hay sustituto para la salvación, no hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación, al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen. Eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio, y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador,
era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas, a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él, y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree. Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras. No tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas.
Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios, hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él, como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo solo hay un camino, y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú. ¿Vas a la iglesia? Yo también. Y te bautizaron, y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo en Cristo. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y Amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor, pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado. Solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje es sobre Él, salvos por su vida, creer y confiar en Él, de eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo, y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo. En ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar. Usted cree en la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no. Nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado, no es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan, ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste, lo dice la Biblia. Y si dicen, bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador.
Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación, en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén. El arduo camino a la voluntad de Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la voluntad de Dios. Y los no creyentes se burlan de la idea y los creyentes a menudo la ignoran. Pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, elección, y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad, qué hace al entender cuál es su voluntad. ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces, quiero titular este mensaje El arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado.
Y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata, porque nadie, ninguno de nosotros, es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos. Y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo deben vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Y dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios, y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado, no son usted para empezar. No pueden serlo. No saben cuál es el plan de Dios para su vida y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios, tendremos todo lo que necesitemos. Y luego, piense en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un coche, en la noche vamos a conducir, encendemos las luces y solo podemos avanzar tan lejos como alumbren esas luces, ¿verdad? Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerlo y creer. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego,
Otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios, ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida, y desde luego no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda, por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios, y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir: no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice: leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy ya en problemas. Y al estar fuera de la voluntad de Dios pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué, pero no busque en ningún otro lugar. Examine su corazón para ver qué hay en su vida. ¿Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios? Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piense en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mí en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Y luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando de Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso. Así que dudamos de Él, dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Y a menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios, porque Dios requiere algo de nosotros. Y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad, nos adelantamos o nos atrasamos, las cosas no salen bien y decimos: ¿ves? Confié en Dios y no funcionó. No confió en Dios, no lo obedeció, no estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto. Pero como seguidores de Cristo cada día es diferente, salvo una cosa: tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo, hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere. Pero recuerda, cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera, él contestó: ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios nos da una promesa, porque lo juzgamos por cómo
nos percibimos, decimos: Señor, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar. No cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de él por no tener los hechos que son: Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá. Suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida. Y Dios hará que todo eso nos ayude a bien, si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Y ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite. ¿Para hacer qué? Para moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos: Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Pero vea al apóstol Pablo, vea todos los principales personajes bíblicos, piense en las dificultades que pasaron. Dios las usó todas. ¿Para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios, porque la meta de Dios no es agradarnos. La meta de Dios no es darnos todo lo que queramos. Su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda, por lo general, nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, al máximo de su conocimiento, ¿lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. ¿Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino? Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado, y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos, y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decirle, contestó: yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, que no podían cantar, que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo? Mire, preste mucha atención, no subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer, porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. Y no dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora, lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger, tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos, y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar o a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores, decidimos desobedecer a Dios, pagamos las consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No. Le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y escuche, seguramente alguien dirá, ¿y si es algo muy malo? No sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero cuánto desearía no haberlo hecho, porque Dios tiene una mano que castiga. Y presta atención, ¿sabe lo que Él está haciendo? Regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia, estoy tan ocupado que antes de dormir susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo, todos podemos usarlo de excusa para pecar, porque vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos. Y cada domingo conozco a personas de algún otro país y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad, adversidad. Es cierto en todas partes, pero porque sea verdad, no significa que claudiquemos. No significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá. Lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, porque todos, sin excepción, somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores. Es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio. Pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención. Se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor. Se necesita tiempo para conocer su voluntad. Pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil, le aseguro que no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará un momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa. Nos ha dado al Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo? Para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida. Así es Él. La vida cristiana no es fácil, es una senda ardua,
pero tener al Espíritu Santo, quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra del Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ubicaría usted en el andar cristiano? ¿Diría que vive en la voluntad de Dios? ¿Que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria? ¿O se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas, pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana. Por lo general puede rastrear el origen. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia? Le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Yo le pregunto, ¿está usted satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1. Temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. No. Mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso. No puedo con la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces. Le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si dice, si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados. Porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo. Y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención, mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que, si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos, Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos. Tememos al fracaso. Y también otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención. Si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido, pase lo que pase. Porque Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle,
facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces, permítame una pregunta sencilla. Al examinar su vida, no es asunto de nadie más y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca comete errores, no dije nada de eso. Es decir, usted, que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento, ¿cree que anda en la voluntad de Dios? Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no creó usted, sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Y usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puedo prometerte que no volveré a pecar. Nunca puede prometerle perfección, no puede prometerle que siempre hará lo correcto, ¿verdad? Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida, este es el deseo de mi corazón, y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí, y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias, gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuvieras interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí, porque dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. La estrategia de Satanás para vencernos.
Muchas personas pasarán toda su vida y se preguntarán por qué no les va muy bien. Aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero sufren una derrota tras otra y no saben por qué. No se dan cuenta de que tienen un enemigo muy real, un enemigo de quien se ríen, lo critican y dudan, pero es muy real y tiene 3 metas: alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestra vida y dividirnos. Satanás es una persona muy real. Así pues, en este mensaje deseo hablar de la estrategia de Satanás para vencernos. A todos, a cada uno. No ha dejado a ninguno tranquilo. Cuando alguien me dice no creo en el diablo, creo que eso es como estar en una pista con un montón de leones y decir no creo en los animales. Se lo aseguro, Satanás es real, es mentiroso, un impostor, y muchísimas personas son engañadas. Y su engaño es muy evidente cuando dicen no creo en tal persona como el diablo. Y deseo que leamos un pasaje bíblico de Romanos 8. Luego deseo que hablemos de su estrategia. ¿Cómo nos vence Satanás? ¿Cuál es su estrategia? Romanos capítulo 8. Comencemos con el versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, viven en pecado, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Quizás son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Permítame definir la carne. No nos referimos a carne, huesos, piel y sangre, sino a ese impulso interno en nosotros que se opone a Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que se opone a Dios, y Pablo lo llamó la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, confiamos en Él, en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse, y recuerde, la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Mire, él hace toda su labor en la mente. Quizás llegue a los pies, pero él trabaja en la mente. Está allí. Porque el ocuparse de la carne, o sea, una mente ocupada en lo que quiere el diablo, mucha atención, es muerte. Observe esto. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Considere su mentalidad, sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo de día dedica a pensar en cosas que quizás no debería, o en gente, o lo que sea? Dijo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capte este versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, morando en ellos, no es de él. Así que, al preguntarle a alguien, ¿es cristiano? Claro que lo soy. Pues, ¿en qué se basa para decir que es cristiano? Bueno, crecí en un hogar cristiano, iba a la escuela dominical cuando era niño, fui bautizado y he tratado de dar lo mejor de mí todos estos años. Así que sí, lo soy. No siempre es el caso. Hay gente que ha hecho todo eso sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces,
Al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Él es un mentiroso desde el principio. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo. Es un mentiroso. Cuando sea que escuche que el diablo le habla, escucha a un mentiroso. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 de Corintios, por ejemplo, deseo que vayamos a 2 de Corintios. Solo un par de versículos aquí. Y veamos lo que dice Pablo en el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace él? Satanás es un mentiroso. Él es el origen de mentir. Es un mentiroso, engañoso, y hace que la gente desconfíe de Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente, aun siendo creyentes. Nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién hace que mintamos en un momento sobre algo, si bien sabemos que no es lo debido? O ver con lujuria, o aprovecharnos, o en el caso que sea. Satanás es muy activo. Ahora, él no puede subyugar a un hijo de Dios a menos que le demos permiso, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado, mucha atención. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, no podemos perdernos. ¿Vivir en pecado? Sí. ¿Desobedecer a Dios? Sí. ¿Sufrir las consecuencias? Sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a la gente de que pueden hacer esto, aquello y lo otro. Desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos. O sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo arreglárnoslas, cómo hacer esto y aquello, a menudo mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Piense en su propia vida. ¿Con qué frecuencia es tentado a hacer algo que sabe que no está bien, pero piensa, pues no es tan malo, soy salvo? He escuchado a la gente discutir al respecto. Dicen, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero y soy salvo. Así es, sí lo es. También dice que Dios nos castigará, no porque no nos ame, sino porque nos ama, porque quiere captar nuestra atención para que recordemos a quién escuchamos. ¿Escuchamos al diablo o a Dios? O escucha a Dios o escucha al diablo. Y esta es una advertencia, un aviso de que Satanás está dedicado a nuestra destrucción. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera. Siempre trabaja para hacer todo en su poder, para desviarnos y destruirnos, porque damos testimonio del Hijo de Dios, su amor y su gracia. Así que pensémoslo en un momento. Así opera Satanás. ¿Le interesa eso? Así opera él. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. De esa manera siempre entra. Comienza con eso. Por ejemplo, allí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era perfecto, mejor imposible. Lo tenían todo, se tenían el uno al otro, todo perfecto. Lo único que no tenían era el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Vea que todo lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Les señala lo único que no tienen.
¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida, salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo, sino porque les falta algo en particular? Satanás es un mentiroso, un engañador, y una de las primeras cosas que hace es señalar algo en nuestra vida que no tenemos. No nos recuerda lo mucho que sí tenemos, cuán bendecidos somos. Contamos con salud, transporte, vivienda y ropa. Señala lo que no tenemos. ¿Qué tal si tuvieras eso? Él es un mentiroso, un engañador y usa las mismas tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado. ¿Cómo opera él? Nos señala lo que no tenemos. Por si queremos sentirnos completos, buscamos tenerlo. ¿Le dio satisfacción a ella? No. Y no satisface a la gente hoy. Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo? Oh, has estado ayunando, glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedarás satisfecho. Lo que habría quebrado la voluntad y el propósito y el plan del Padre para su vida. El diablo hace lo mismo, o sea, sabe el momento en nuestra vida. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados. Piénselo. Alto, recuerde esto, alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto. Deténgase a pensar. Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Y cuando está cansado y exhausto. Somos lo más vulnerable y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Todo es verdad. No parte verdad. Toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos, en los que somos más débiles, y creará duda en nuestra mente. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente. Entonces, si yo le preguntara, ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto? Mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca para suplir sus necesidades? Mire, el diablo es un mentiroso, es un engañador, le engañará, le jugará sucio como pueda para que lo siga a él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón. Así opera Satanás. Obra en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables. Crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto. Quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo, está escrito, está escrito, está escrito.
Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiere debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo déles la palabra de Dios. Quizás digan, no conozco la palabra de Dios. Por eso debe leerla. No basta venir solo a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabérnosla toda. Pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico. No hagas. Y cuando comenzamos a tratar de razonar, no hagas, es decir, bueno, no deberías. Eso no es lo que dice no deberías, sino no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No. Está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones y Cristo solo dijo, escrito está. Eso lo resuelve. Esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo, engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división. En donde sea que se elimine la palabra de Dios, habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad, la distinguimos del error, de la mentira. Queremos seguir a Dios. Eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? Es la palabra del Dios vivo, verdad, de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene, sino la verdad, el gozo, la piedad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo, y él miente. Hace su mayor esfuerzo para dividirnos. Nos entrampa con mentiras. Nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos. Así que, o le creemos o no. Pero Satanás crea división porque en el fondo su meta es destruirnos. Si Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, un versículo tiene un pie en nuestra vida. ¿Por qué pasa esto? Si logra que dudemos, preste mucha atención. Si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida, en el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero eso no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo, y hace esto paso a paso, hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo, dudará esto, no pasará mucho y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él. Es un mentiroso, un engañador, y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios. Y si dudamos un poquito de su palabra, ¿dudaremos más?
Luego sucede esto, se encontrará haciendo ¿qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos? Sí, si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él, viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas, desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos. Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad por no creer todas las grandes y maravillosas promesas de Dios en la Biblia. Este es un libro sagrado, santo, el libro de Dios. O lo creemos o no. No se trata de creer partes, sino todo, desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Habla del cielo y del infierno, habla del bien y del mal, habla de Satanás y de los ángeles, habla de todo lo que necesitamos hablar. El asunto no es nada específico, lo creo o no lo creo. Satanás le mentirá, le dará falso testimonio, le engañará, hará todo en su poder para lograr que dude la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. ¿Dónde diría que se encuentra? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Quizás no lo entienda todo. Tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz. Puede que no entienda todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero ¿cree en la verdad de la palabra de Dios? Creer en el Señor Jesucristo, entregándose a Él, y tendrá el don de la vida eterna. ¿La cree lo suficiente para guiarse por ella? Esa es la clave. ¿Cree la palabra de Dios lo suficiente para guiarse por ella? Cuando contesta esta pregunta, sabrá si cree o no la palabra de Dios. Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. Expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado al Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que encarna, y que toda nuestra esperanza, ayuda y nuestro modo de vivir están en Él. Señor, te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca que un día se presentará ante ti y ahí tendrá la certeza de que le decías la verdad. Pero para algunos será muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa y por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.